El 27 de junio de 1973, Uruguay experimentó un golpe de Estado fruto de una crisis gradual del sistema político. Liderado por el expresidente Juan María Bordaberry y enmarcado en la Operación Cóndor, el período dictatorial se caracterizó por instalar el terror en el país de los 70, siendo las fuerzas conjuntas las responsables. La sociedad uruguaya, encontrándose ya presos los principales líderes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fue víctima de un brutal terrorismo de Estado que dejó como saldo violaciones a los derechos humanos sin precedentes. En este contexto, las mujeres fueron doblemente castigadas, por oponerse al golpe y por habitar el espacio político desafiando su relego al ámbito privado. Su represión estuvo fuertemente determinada por su condición de mujer, siendo sus cuerpos territorio de disputa. Como consecuencia, cientos de mujeres y adolescentes fueron apresadas, muchas de ellas asesinadas y otras tantas persisten desaparecidas. A casi 48 años del golpe de Estado, la lucha contra la impunidad continúa. Genocidas, torturadores y violadores siguen sin ser juzgados. Las complicidades siguen obstruyendo el camino hacia la verdad y la identificación exhaustiva de los lugares donde se materializó la represión continúa pendiente. Mientras, víctimas y familiares siguen exigiendo justicia. Militar gremialmente y, y empezaban los intercambios importantes en las asambleas con respecto a distintas situaciones que habían. Desde el punto de vista universitario, el presupuesto de la universidad, que era un desastre. Otro tema era el boleto estudiantil, el boleto para estudiantes con descuento. Entonces se empezaron a hacer manifestaciones, marchas, entregábamos volantes a la gente, tal, me fui incorporando y se empezó a hablar de la posibilidad de un golpe de Estado en este país. Entonces, asamblea, y por supuesto voté que si había un golpe de Estado ocupábamos la facultad y no entregábamos el local. Éramos un montón al principio, tuvimos que hacer especies de guardias, entonces hicimos rotación, inclusive había compañeros que iban a la azotea de la facultad y informaba lo que pasaba en el Palacio Legislativo, que estaba vacío, que había tanques, bueno, veíamos los obreros de Alpargatas, veíamos una cantidad de cosas, veíamos Montevideo semidesierto, hasta que el ejército rompe la puerta y entran y nos sacan y nos piden la documentación a cada uno, nos fichan. A los que estábamos ahí en ese momento nos ficharon. Y 2 meses y pico después, 3 meses, nos empezaron a ir a buscar, y a partir de ahí, como no me presenté a su citación, quedé requerida. Yo los quisiera ubicar un poco en la época en que sucedió todo esto, digamos. Yo hasta junio del 73 estaba estudiando en Montevideo. El 19 de junio del 73 decidí venir a Durazno a visitar a mi familia. Yo estaba viviendo en Montevideo y cuando llegué acá a Durazno, salí con mi madre y mi sobrina Nacelia, que era chiquita en aquel momento, no tenía ni un año. Y me detuvieron y me llevaron presa al cuartel de Durazno. Fue un policía de particular que se identificó ahí con una cosa y dijo que yo lo tenía que acompañar. En el momento en que yo caí presa, estaba mi hermano Antonio, que hacía unos meses que lo habían soltado, porque era menor, y mi otro hermano, Elías, y mi cuñada presa. Y mi sobrina había nacido en la cárcel, entonces que la situación de la familia pobre era bastante mal. Volvimos de Chile el 8 de abril
y después tuvimos, bueno, tuvimos días muy duros, tuvimos días muy duros, tuvimos el 14 de abril, que nos mataron 8 compañeros, que fue un día muy duro. Y bueno, el 14 de abril nosotros caímos el 13 de mayo. Eso, ¿cómo fue? Bueno, me agarraron, me pusieron en una celda, como yo te digo, en una celda chiquita. Entonces, bueno, ahí me dejaron 6 meses, como yo te digo. Bueno, era difícil porque te llamaban, sacaban de noche a interrogar y te interrogaban a las 10 de la noche y te traían de nuevo y me tuvieron sin bañar no sé cuánto tiempo, pero bueno, y eso vos pareces un perro de como de lo sucia que uno está. El 6 de febrero hubo la cosa, el problema de los 4 y 7, yo no sé si te acordás de unos milicos que querían tomar el poder y querían hacer una reforma, yo qué sé. Entonces nos sacaron en apuro, en Chanchita, nos sacaron para la Neri y nos dejaron ahí. Y ahí, bueno, comenzó otra vida, también en cuchetas de A3 dormíamos, pero era más grande y teníamos un gimnasio. Entonces, en el gimnasio podíamos hacer deporte todos los días. 12 años 12. en el 31 y fui, ya ahí empecé a militar en el gremio estudiantil, me acuerdo que en primer año ya me eligieron delegada de clase, era así una rata. Y después al poco tiempo me afilié a la Juventud Comunista, es decir, había mucha política. Caí presa en el 75 y estuve suspendida de estudiar. Todo ese tiempo fue muy duro, ¿no? Muy duro, hasta que pude terminar el liceo y eso, y bueno, y después hacer una carrera ya de grande. Bueno, yo tenía 15 años y cumplí 16 a los 4 días en el medio de la tortura, 16 años. Caímos 40 jóvenes entre adolescentes, ¿no? Entre 13 años y 18 años. Fue tremendo. En abril del 75 hemos hecho la denuncia, pero hasta el día de hoy nunca, no solamente no ha sido enjuiciado nadie, nunca fue nunca se presentó a declarar ninguno de los torturadores. Estuve presa un mes en el cuartel de 33 y después nos trajeron para Montevideo a los grandes de 15 a 17. El Consejo del Niño, que es el INAUDI ahora, a 8 meses acá en Montevideo, en el Hogar Yaguarón. En el año 69, en una ocupación del IABA, soy detenida, entran los milicos y nos llevan a todos, pero yo era menor, 17 años, y me largaron. Bueno, ahí en el movimiento estudiantil yo entro en contacto con compañeros del MLN.
desde la detención de mi compañero, que manteníamos una situación de clandestinidad ambos. Seguir significaba tomar una serie de resoluciones que estaban muy contenidas por el hecho de que yo era una persona buscada. Era inevitable que estuviera en la mira, aprontarse a ser detenida en esas condiciones. Teníamos un hijo de 2 años. Yo lo arribo al penal en el junio del 82, es decir que el penal ya tenía mucha historia. Sí. Así que llegar al penal igual fue algo de maravilla, porque venir después de muchos meses de pertenecer allá a un lugar clandestino, de tortura, bueno, es decir que llegaba a un lugar para mí mucho más amigable, llegaba bien y llegaba viva. Eran unos tipos muy jodidos, ¿viste? Jodidos, que trataban de hacerte ver de que vos por ser mujer ya estabas en desventaja, cosa que sí, que era cierta, pero era cierta por la manera de pensar de ellos, por la manera de pensar de la sociedad. Es decir, claro, y porque vos por estar en lo que estabas eras una puta, no eras una mujer común. No eras una mujer común, eras una mujer que andabas con hombres, era una mujer que andaba ahí por las calles. Y claro, ellos trataban de toda manera de bajarte la autoestima, ¿no? Porque eso era para quebrarte, es decir, para que vos te quebraras. Así como que te decían que te iban a matar a tu familia, que te iban a meter preso a tu familia. Bueno, es bravo, yo creo que fue peor para las mujeres que para los varones, ¿sí? Por eso te decíamos, de que ellos te querían quebrar, porque el hecho de ser mujer ya para ellos era una desventaja y vos te querían quebrar de todas maneras. Y algunas no resistían. En el cuartel que estaba en la enfermería nos trajeron mujeres para cuidarnos. Teníamos dos enfermeras mujeres que se turnaban. Yo hasta ahora la veo a una de ellas, la saludo y ella me saluda a mí. Pero había aquello de que porque eras mujer, la otra se sentía solidaria contigo porque era mujer también. Ese tipo de tortura. No todo el mundo resiste. Yo obviamente que era discriminada, que lo que me hizo pagar la dictadura me lo hizo pagar por ser de izquierda, por enfrentarme a ella, pero además por ser mujer y no haber hecho ni cumpleaños de 15, ni haberme casado con mi noviecito, ni haberme casado, ¿entendés? Todo eso que se hacía socialmente, ¿no? Que en mi época hasta te presentaban a los 15 años en el club social. Esas cosas pasaban en aquella época. Esas políticas que estamos trabajando para el memorial, porque dice que ni siquiera tenemos un memorial. La actividad organizada por el Grupo de Expresas Políticas de Uruguay se realizó en la Plaza Las Pioneras. El colectivo, formado recientemente, promueve la creación de un memorial para reivindicar a las miles de mujeres privadas de libertad por el terrorismo de Estado, muchas torturadas y algunas desaparecidas. Todas nosotros nos unimos para poder enfrentar lo que fue el terrorismo de Estado, lo que fue el desgaste que nos hicieron, lo que fueron las violaciones, lo que fueron las torturas, lo que fueron las compañeras que también fueron rehenes, que poco se habla de eso. Nosotros armamos un grupo como para sensibilizar sobre este tema, para de alguna manera ubicarnos en el marco de la sociedad entera, que de alguna manera, en el marco particularmente de las mujeres, hemos entendido que hemos tenido un lugar en el pasado que hoy de alguna manera también se está relacionando con las mujeres que luchan hoy. Sentimos que la marcha de hoy en contra de la violencia contra la mujer... Siempre invisibilizadas, ¿no? En aquellas épocas... Y bueno, y en la dictadura también nos dimos cuenta que éramos doblemente castigadas, por lo menos doblemente, capaz que más veces,
por ser de izquierda, por desafiar el orden político establecido, es decir, enfrentar la dictadura, pero también por desafiar el patriarcado. Cada una de las mujeres, ¿no? A lo largo de toda la dictadura y las distintas caídas, incluso los distintos grupos políticos que cada uno tenía sus particularidades, todo eso refiere a, va en paralelo. En realidad lo que vengo a ver allí es un trato, sí, es un manejo muy interesante desde el punto de vista de la investigación, del tratamiento hacia las mujeres de acuerdo a sus características, de acuerdo a lo que se prevé, e incluso de acuerdo al tema de género, ¿no? Tengo derecho, me lo decían de entrada, yo tengo derecho a desaparecerte, totalmente desaparecerte, y fue lo que hicieron, ¿no? Y yo sabía que sí, que ya había, en ese momento ya había muchos compañeros desaparecidos, que las familias no los encontraban en la cárcel, en ningún lado. En la Tablada justamente era un centro clandestino, o sea, mi familia fue a preguntar por mí después que vieron que yo no aparecía por ningún lado, y ahí dijeron que no, que era un centro donde guardaban material en desuso del ejército. Eso fue lo que le dijeron a mi hermana. Y bueno, yo en una entrevista, no sé si tú la viste en La Letra Chica, conté un poco cómo fue la bienvenida. La bienvenida a la Tablada fue desnudarme totalmente. Bueno, primero la oferta, ¿no? Ya sabemos todo de tu actividad, estabas militando en contra nuestro. Entonces, bueno, papel, lápiz, escribí todo lo que hiciste, todo lo que haces y nombres. Dónde vivís, quién te cobijó, quién te ocultó. Como ese papel quedó en blanco, al cabo de un poco tiempo, me desnudan, me llevan a un baño, yo no veía nada, ¿no? Pero siento que se abre una ducha helada, que empieza a correrme y empiezo a sentir pasos que van dando toda la vuelta alrededor de ese baño gigante, y cada vez eran más pasos y cada vez más personas hablando, que decían lo que te iban a hacer, en qué estabas buena, en qué no, me gusta esto, no me gusta lo otro, qué tal si le hacemos esto, qué tal. Esa fue mi bienvenida. Y lo segundo, que tiene que ver mucho con la mujer hoy, es esa famosa historia de, bueno, vos no querés contar, no querés decir, no querés reconocer, me obligás a mí a hacer determinadas cosas. Que es un poco disfrazado la historia del abusador con su víctima, ¿no? Bueno, vos en realidad agarraste por una calle que estaba un poco oscura y entonces, o andás sola, o pusiste tal ropa y me obligás a mí a abusar de vos. O sea, la culpa es de la víctima. Era como ellos te decían, o sea, en realidad me obligás a mí a torturarte. Además hacían competencia entre ellos, yo lo vivía, encapuchada y todo, pero lo vivía, lo oía, o sea, quién torturaba mejor. Y bueno, cuando ya no les interesaba demasiado más lo tuyo, recién aparecías detenido en esa fecha. Me entrevistó en aquel momento porque estaba en Durazno, en ese momento Boletini, que era el ministro de Defensa de aquel momento. Bueno, me preguntó quién era, porque que había ido a hacer a Durazno, que había ido de visita. Y bueno, y después de eso se fue el ministro, me dieron una paliza bárbara. No me dieron opción de nada porque me pegaron mucho y me tuvieron parada de plantón mucho tiempo. Y después me llevaron a un sótano, me torturaron con picana, intentaron violarme, no me pudieron violar porque yo me saqué la máscara. Si ellos te ponían una capucha, y como el tipo que me fue a violar dijo, yo quiero ser el primero, yo me di cuenta que el tipo se iba a tirar arriba mío y me saqué la máscara.
Y de la casualidad que al hombre yo lo conocí, porque era de Durazno. Nosotros teníamos 13, 14, 15 años, 16 años. Éramos vecinos, compañeros de clase de los hijos de los que nos torturaron, por ejemplo, para que se hagan una idea de la crueldad. Bueno, comimos polenta con gusano durante yo qué sé cuánto tiempo, yo no sé. Yo creo que años es lo más difícil, ¿sabes? Cuando vos sabés que vos no sos dueño de tu vida, del momento que caes en cana, ni de tu vida ni de tu cuerpo. Y eso deja traumatismos muy grandes. Ah, pero que nos reíamos. Eso es lo que tiene, ¿viste? Fue muy difícil la comida, todo las requisas, todo. Pero entre nosotros había... Yo las quiero como si fuera de mi familia, mis compañeros. ¿Viste? Y los compañeros, que nos hablamos por WhatsApp, nos vemos todavía. Todo el mundo está viejito, Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Envejecimos. Pero yo con las compañeras, ¿viste? Vos con la gente que vivís 24 horas sobre 24 durante años, ¿cómo te puedo decir? No podés mentir. En el penal de Punta de Rieles, la característica era que no estaba sola. Estabas en soledad solamente cuando te mandaban a calabozo sancionada. Sino después siempre estabas en celdas de un mínimo 4 y un máximo 20, ponele, celdas grandes. Eso es algo que te fortalece muchísimo. Te puede complicar, no sé, pero más es lo que te fortalece, ¿no? Estar con otras compañeras compartiendo esas circunstancias, ¿no? Nosotras nos apoyábamos muchísimo unas a otras y era como, bueno, teníamos inclusive discusión política, tratábamos de estudiar en los periodos en que había libros en el penal, tratábamos de informarnos por todos los medios que pudiéramos de lo que estaba pasando afuera. Nosotras, lo bueno que teníamos era que teníamos una gran confianza entre nosotras, que teníamos un gran respaldo entre nosotras, un gran apoyo, siempre encontrábamos apoyo, o sea, no había problema en que vos lloraras, en que vos te sintieras triste, en que vos te sintieras como fuera, confundida, como fuera, que siempre ibas a encontrar apoyo en alguna compañera, ¿no? Es un lazo muy fuerte el que conocíamos en las acciones más cotidianas y en las acciones más jodidas que le pueden tocar, ¿no? Conocí a casi todas las mujeres, no todas, pero a muchas de las mujeres que pasaron por el penal. No podés ser amiga de todas, pero sí tenemos nuestros núcleos, ¿no? de amistad. Una, la llaman, la bajan, vuelve horas después. ¿Qué era lo que ellos te hacían, te querían hacer creer? Que esa compañera había contado, había dado detalles de la convivencia, porque a esta altura no había más nada que eso, pero entonces te ponía la situación, si vos te seguías el razonamiento que ellos te imponían, ¿no? Sí. Vos estabas excluyendo. Alegría sin engaño, risa clara que no olvida. Seguimos día a día reafirmando que con el pueblo luchando, nosotras andamos siempre. Aquí
valor. Todo lo que habíamos vivido en aquella etapa, yo creo que es algo que no ha terminado todavía. Las necesidades de saber cómo lo vivíamos forman parte también de ese no haber culminado, que tal vez no culmine nunca, porque tampoco culmina para la familia. Es un hecho que a veces pasa como desapercibido. La opción de seguir militando, los lugares a los cuales nos teníamos que enfrentar nuevamente, la síntesis de aquella etapa de la lucha contra la dictadura, las cosas que habían quedado por el camino, todo eso es parte de la nueva problemática del análisis que no podemos dejar de hacer. No en todos lados se dio la circunstancia especial de que la denuncia nuestra, somos unas cuantas mujeres detenidas en periodos distintos, desde el 72 hasta el 83, de grupos políticos distintos, de 5 grupos políticos distintos, y en todo el país, lo que claramente tipifica un delito de lesa humanidad. La Corte de Uruguaya no lo reconoce como de lesa humanidad estos delitos. Gavazo fue procesado por 25 o 28, no recuerdo, homicidios comunes, como si él fuera simplemente un asesino serial. Entonces, si él no fuera considerado un homicida común y corriente, sino que cometió delito de lesa humanidad, él no tendría derecho a tener, por ejemplo, prisión domiciliaria. O sea que esa es otra pelea para dar. Es importantísimo que ustedes se interesen en este tema, porque es un tema que lo van a tener que seguir peleando ustedes. Se ha logrado algo, un avance. Todo eso se va logrando a través de una inmensa lucha y meterle para adelante. No existe el beneficio así, que te caiga del aire. Lamentablemente no sucede. Hay que pelear, para eso hay que transmitir, hay que explicar, hay que seguir hablando, hay que seguir contando. Y bueno, y lo que yo te dije, si vos te acordás de la 10ª parte de lo que yo dije para poder transmitirlo, ya está, hurra. La obligación de militar por ellos. ¿Estamos? Vos tenés la obligación, hay que militar. No se puede uno quedar en la casa esperando que el mundo se venga abajo. En un país que sufrió una dictadura tan tremenda, y me parece que las nuevas generaciones tienen que tomar contacto con esa historia, que es su historia, es mi historia, sí, personal, pero es la historia de ustedes. Esto le pasó a este país, esto le pasó a gente como ustedes, con la edad de ustedes, con menos edad, porque hay gente que está desaparecida y no sabemos si ellos no van a decir, porque hay pocos que han ido a la justicia, la inmensa mayoría en este país son buenos abuelitos y deben de abrazar y besar a sus nietos como buena gente, y no son buena gente. Son de la peor lacra, porque no son ni gente. Nosotros tenemos que tener memoria, y por eso les doy gracias, construirla y reconstruirla siempre, para que esto no suceda nunca más en ninguna parte del mundo, para que no se avasallen las libertades de nadie, para que la gente no vea vulneradas sus derechos, para que no la maten y la asesinen porque pensaba distinto. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al mover la vista atrás se ve el camino que nunca se volverá a repetir. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Porque haces camino si caminás, si no caminás, ¿no? Tú no podrás volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola.